Listo, entonces, primero que todo, buenos días. Me presento, mi nombre es Luis Carlos Garavito Romero y les voy a presentar mi proyecto de tesis junto con mi asesor Nicolás Cardoso. Entonces, el tema es Real Web Programming. Básicamente es acerca del uso de WebAssembly en la actualidad. Entonces, para empezar, es necesario pues remontarse un poco a los inicios de la web. Entonces, cuando vemos que en 1990 fue cuando básicamente fue cuando se puso a correr el primer servidor en Suiza por Tim Berners-Lee, en donde en un principio era como con la idea de que fuese un sitio en donde se pudiesen intercambiar archivos científicos. Más adelante, en 1994, este mismo señor pues funda la W3C, en donde es como una organización que se dedica a la investigación y desarrollo de nuevos estándares para la web, y entonces principalmente se enfocan en el uso de HTML y CSS. Más adelante, por 1997, aparece JavaScript como una manera para hacer las páginas un poco más dinámicas y el hecho de que fueran también más interactivas. Sí, la cuestión era que en un principio pues eran bastante estáticas porque básicamente eran pues documentos con hipervínculos, y cuando llega JavaScript pues sabemos que las páginas empiezan a ser más interactivas con el usuario, empiezan a llegar más animaciones y elementos por este estilo. Con el paso del tiempo, pues ya se va desarrollando mucho más la web, surgen diferentes lenguajes y frameworks para trabajar con ella, como lo pueden ser PHP, Node.js, Angular, y algunos más modernos como React.js para el frontend, Vue.js o los diferentes frameworks que tenemos, por ejemplo, en Java como Spring. Sin embargo, en el 2017 surgen los primeros documentos de un nuevo estándar llamado WebAssembly, desarrollado principalmente por la empresa Mozilla. Básicamente, los objetivos de este proyecto eran experimentar con esta nueva tecnología de WebAssembly, revisar em, qué tanto estaba lista ya para ser manejada como tal en proyectos reales, y hacer una pequeña comparativa con los diferentes frameworks y tecnologías que se usan tradicionalmente. Entonces, para eso tendríamos que hablar primero de ROS. Esto debido a que principalmente WebAssembly básicamente es un lenguaje de tipo ensamblador, ¿sí? Pero no trabajamos directamente en él. Se trabaja en un lenguaje de un poco más alto nivel, como pueden ser C, C++ y Rust. Entonces, principalmente Rust ha sido un lenguaje desarrollado precisamente por Mozilla. Sus primeros releases salieron en el 2015, es un lenguaje compilado. Su gestor de paquetes tiene su propio gestor de paquetes llamado Cargo, y algo interesante es que este lenguaje no cuenta con un recolector de basura. Sin embargo, o sea, literalmente cuando estamos escribiendo código para Rust, el compilador nos indica cualquier tipo de error o warning que sea necesario que sepamos, y nos obliga casi que a escribir eh, código bien hecho. ¿Sí? Otro punto a favor son todas las ventajas con respecto a seguridad que tiene Rust, ya que, como por ejemplo, estamos acostumbrados en diferentes lenguajes que, por ejemplo, en una función con parámetros, lo que se pasa en esos parámetros son como copias de las variables. En ROS pasa que si uno no tiene cuidado, en una función puede estar pasando como tal, como todo el valor y la propiedad de esa variable. Entonces, en cuanto a temas de seguridad, tenemos una ventaja muy por encima al usar ROS para WebAssembly. Esta pequeña gráfica de acá es de una encuesta anual que hace Stack Overflow, en donde desde el 2016 ha sido como el lenguaje más amado por los desarrolladores, en donde ha tenido pues bastante crecimiento en los últimos años. En cuanto a WebAssembly, entonces, como venía diciendo, es un lenguaje de bajo nivel para la web, ¿sí? Viene siendo como de tipo ensamblador, y aquí en el diagrama vemos más o menos la forma en la que trabaja este lenguaje. Como les decía, nosotros no trabajamos directamente con estos archivos,
sino que se trabaja a más alto nivel con un lenguaje como C, C++ o Rust. Esto se pasa a través de ese compilador de WebAssembly, en donde se generan unos archivos de extensión .wasm que junto con JavaScript nos permiten un manejo de tipo casi nativo en la máquina virtual de JavaScript del navegador. Cabe resaltar que C, C++ y Rust no son los únicos lenguajes en los que se puede trabajar en esta tecnología, ya que pues WebAssembly ha sido desarrollado para, pues, para poder ser trabajado con casi con cualquier lenguaje, solamente que las investigaciones están más avanzadas con estos tres lenguajes. Entonces, principalmente, pues como les decía, la idea era construir una aplicación usando esta nueva tecnología, para la cual tomamos de ejemplo la página de Sysinfo. En parte solamente la funcionalidad para los temas de tesis. Entonces, básicamente para no partir desde cero, y se hizo una evaluación de los diferentes frameworks que existían, entre los que se encontraron Nickel RS para el backend, Rocket también para el backend, y el más maduro hasta la fecha, que es Vue. Básicamente lo que es que se escogieron fueron Vue para el frontend y Rocket para el backend. Entonces, igual como les digo, en estos diferentes frameworks se trabaja como tal con Rust, y en el caso de Vue, este genera ciertos archivos de WebAssembly y todo como toda la aplicación ya lista para correr en un navegador de forma nativa con esos archivos. Listo, entonces básicamente la arquitectura del sistema a construir era un servidor de backend usando Rocket RS con alguna base de datos relacional, como podría ser PostgreSQL. También tiene soporte para bases de datos no relacionales como MongoDB, pero digamos que la mayoría de ejemplos y aplicaciones hacen más uso de una base de datos relacional. Para el frontend, entonces, como les decía, se utilizó Vue. Vue es un framework muy similar a React, en donde también se trabaja por componentes. Básicamente, para crear una aplicación con Rust, lo primero que tenemos que hacer es instalar el lenguaje. Ese comando no lo tenemos aquí, pero se puede ver perfectamente en la página oficial del lenguaje como tal. Y ejecutamos el comando cargo new, el nombre de nuestro proyecto, y le indicamos que sea un archivo binario. Lo que hace esto es crearnos un proyecto con esta arquitectura, como la que vemos a este lado, en donde principalmente trabajamos en los archivos con extensión .rs, estos son los archivos de Rust, y después tenemos que fijarnos que también tenemos un archivo .toml. Aquí es donde colocamos tanto la descripción del proyecto como las diferentes dependencias que vamos a utilizar. En este caso para Rocket, entonces colocamos la versión más actual, que es la 0.4.5, y trabajamos directamente en el archivo main.rs. En este caso de acá estamos creando un ejemplo de una aplicación con un servicio REST principal que devuelve un Hello World. Para ejecutarlo, entonces hacemos uso del comando cargo run, o pues también tenemos la opción de ejecutar primero el comando cargo build, que construye como tal los archivos, que compila los archivos de Rust, y luego hacer cargo run para correrlos. En el caso de Rocket es bastante chévere porque cuando corremos la aplicación nos da más información acerca de ella, como la dirección en la que está, el puerto y las diferentes rutas que tenemos disponibles. Ahora, para el caso del frontend, también tenemos que crear un proyecto de forma similar a como lo hicimos en las diapositivas anteriores. Y básicamente la forma de trabajar aquí es por componentes. Entonces, en el caso de este componente, por ejemplo, que tiene un H1 que dice bienvenidos a Sysinfo, lo que hacemos primero es pues crear una especie de estructura en home, llamada home. Esto vendría siendo como una especie de template para ciertos datos o para cierta clase que tengamos que queramos crear en nuestra aplicación. Básicamente se manejan para cada componente estos métodos como create, change. Create es lo que se va a ejecutar cuando el componente se monta como tal en la página.
Y el change es lo que ocurre cada vez que se cambia también un elemento en ella. Y también tenemos el update y el view. En el view es donde renderizamos el, básicamente como el código en HTML similar a como se hace en React. Y cada vez que queremos agregar elementos del código como tal en ROS, agregamos estos corchetes para, bien sea, colocar algún elemento del estado de la aplicación como tal. Esta es una pequeña captura de la aplicación implementada, en donde en la parte izquierda pues tenemos los diferentes profesores que ofrecen los temas de tesis y al seleccionar uno aparecen los detalles, el tema, alguno de los temas que tenga disponibles. Entonces cabe resaltar que se utilizó pues el framework Vue para el front. Se hace uso también de un paquete llamado Router, que es para manejar como tal las URLs que aparecen en el frontend y que en base a estas se verifiquen primero en la parte del frontend del proyecto antes de pasar a verificar esas direcciones en el backend. Para el desarrollo se utilizaron tecnologías y estándares HTML5, CS3, incluso se utilizó también este preprocesador SAS y JavaScript se utiliza como un complemento para WebAssembly, ya que pues para que corra en cualquier navegador es necesario que JavaScript cargue como tal esos archivos .wasm que se generan cuando uno desarrolla el proyecto. En cuanto a conclusiones y trabajo futuro, como les comentaba, trabajé con Vue, pero entonces hay bastantes templates que se han desarrollado similares a Create React App, en donde aquí a la izquierda vemos como el template inicial con el que uno inicia una aplicación en React. Entonces, de manera similar, tenemos un comando también que se usa con npm, con el gestor de paquetes de Node.js, en donde al escribir npx create view app, nos genera un template principal con el que podemos iniciar una aplicación no desde cero, sino ya como con algunas bases como tal. Y esto nos permite que ya no tengamos que trabajar directamente con el gestor de paquetes de ROS con cargo, sino que genera un archivo en el que ya está todo configurado para trabajar con npm y al ejecutar comandos como npm start, él por debajo hace la ejecución de los comandos que llaman al gestor de paquetes de ROS para compilar el proyecto como tal con WebAssembly. También tenemos el comando create, npm build, que es ya el que genera los archivos que están listos para colocar en producción. Y por último, como una conclusión personal, vi que las tecnologías se encuentran en un estado bastante maduro y las aplicaciones corren mucho más rápido debido al uso de WebAssembly, pero sin embargo la curva de aprendizaje aún es un poco lenta debido a que pues hay que aprender primero el lenguaje Rust, ¿sí? Y no es, digamos, como tan intuitivo como otras tecnologías con las que trabajamos actualmente. Y otro punto que de pronto pues no es tan favorable y es que no hay tanta documentación todavía respecto a otras tecnologías con las que trabajamos, pero sin embargo es algo que está mejorando debido a que cada día están trabajando mucho más en esta tecnología. Incluso en el 2019, en el año pasado, esta empresa Google presentó su aplicación de Google ER, presentó una propuesta de su aplicación hecha totalmente en WebAssembly. Y como trabajo futuro sería implementar los diferentes mecanismos de seguridad, manejo de sesiones y diferentes módulos que se le puedan agregar a la aplicación. Y eso sería todo entonces. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Luis Carlos. Entonces, con esto abrimos el espacio para preguntas. Si tenemos preguntas del público. Sí, Rodrigo. Una pregunta muy fácil es la mantenibilidad de lo que sale acá.
tan fácil, ¿qué podría comentar sobre eso? Sí, la mantenibilidad depende de la arquitectura que se maneje. Pues ya que en el caso de lo que comentaba aquí de este template, pues actualmente existen más templates, solamente que este fue el que vi como mejor desarrollado. Pienso que siempre y cuando se mantengan los mismos estándares, lo difícil de mantenerlo sería literalmente lo que comentaba, aprender el lenguaje. De ahí para allá, pues no es tan complicado debido a que ya todo está como tal estandarizado en el template que se utiliza para crear la aplicación. Digamos que ya están los lugares en donde, o sea, ya está como tal la estructura del proyecto, ¿sí? Está separado la parte como tal de donde van los archivos para la web, donde van los archivos de ROS y también se puede pues modularizar la aplicación como uno prefiera. Listo. Tenemos Gracias. preguntas de Jorge. Vale, Luis Carlos, muchas gracias. Me quedaron dos curiosidades. Una, Sí. en las conclusiones dice que el rendimiento de las aplicaciones es mejor que el de con otras tecnologías. ¿Usted hizo algún experimento para saber si eso es así? O sea, para comparar tiempos, no sé, hacer alguna, Eh, qué sé yo, visualización complicada que efectivamente le cueste al procesador, algo así por el estilo. Bien, para este caso, claro está que es diferente, digamos, analizar una aplicación que ya está hecha con todas las funcionalidades a, digamos, esta que acaba de crear, que solamente tendría una de las funcionalidades que tiene, por ejemplo, Sysinfo. Sin embargo, digamos que existen varios estudios, incluso hace unos días estaba revisando en una página en donde comparaban el rendimiento de JavaScript con el de WebAssembly. Curiosamente, entonces lo que hacían era que había una operación en donde se calculaba el factorial de un número grande, y curiosamente, pues JavaScript iba muchísimo más rápido que WebAssembly. Pero esto era porque, pues, era una operación no tan grande, ¿sí? Entonces, mientras que JavaScript ya la estaba ejecutando, entonces primero había que cargar el módulo de WebAssembly. Entonces, eso era lo que tardaba un poco, porque mientras que ya se, ya cuando la prueba se dificultó para calcular un número de la sucesión de Fibonacci bastante alto, entonces en ese caso ya WebAssembly era muchísimo más veloz porque solamente era lo que se demoraba en cargar ese módulo de WebAssembly y ya todo corría de forma casi que nativa, mientras que JavaScript seguía ejecutando su código. JavaScript era la demorara que cargara y el resto su función se ejecutaba bastante rápido. Pues cabe resaltar que para esta aplicación sí habrían que hacer pruebas de carga y pruebas de rendimiento, pero digamos que una comparativa como tal con una página existente como Sysinfo pues sería un poco complicado debido a todas las, o digamos poco diciente debido a todas las funcionalidades que ya contiene esta página. Sí, el tema de los calores que es importante que lo que sea que usted presente como conclusión es buena idea que venga de su trabajo, o que venga de sus experimentos. Entonces, si quería hacer una conclusión de ese estilo, tenían que hacer un experimento, el que fuera, Sí. eh, para medir rendimiento. O sea, tenía que hacer al menos algún diseño, tratar de diseñar algún experimento de algún estilo. La otra curiosidad que me quedó es con el lenguaje. Me preguntaron una bobada del lenguaje. Eh, si quiere, vaya a hacer el slide en el que mostraba un pedacito del código. ¿Será de pronto este o más arriba? Uno cualquiera, de pronto uno más arriba que ver tu ejemplo. Ah, espérame. Uno que vi como tres cosas Aquí. diferentes. Bueno, sí, por lo que está más chiquito de pronto no lo veo bien, pero bueno. Vi hartos ampersands, ¿qué significa eso? En, ¿De cuáles? ¿Los que están como un numeral? No, había otro con varias funciones y y por lo menos uno tenía ampersands. Ah, no, mentiras, ahí hay una bajo, aunque eso no tiene que ser una función. Pero bueno, ¿qué En el significan los index, ampersands? el del static. Ok, estos de aquí. O sea, este simbolito que parece una I, ¿sí? Ajá, se llaman ampersand. Sí, qué pena. Sí, ese es lo que yo comentaba un poco con respecto al tema del propietario de las variables como tal. Resulta que
eso sucede cuando, o sea, este es más común encontrarlo cuando tenemos parámetros de diferentes funciones, ya que lo que hacen es que me permiten que la variable no se pase completamente, sino se pase como una referencia como tal de esa variable. En dado caso, si no, el que está pasando esa variable perdería como tal el control y la propiedad sobre esa. Entonces es necesario pasarla para que cuando se utilice se pase como referencia y su estado se devuelva al, al lugar donde está declarada. Ok. Sí, es que me imaginé que era algo de ese estilo porque en C++ eso se usa para saber si es paso por valor o por referencia. Para mí es un enredo horrible, pero Sí, ese es un tema, ese fue un tema de los más complicaditos de entender acerca de ROS, porque muchas veces lo que digo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque también tuve bastantes errores gigantescos, porque porque a veces uno no tiene en cuenta eso y a veces se pierde, o sea, ciertas clases pierden el poder sobre sus propios atributos por no pasar eso por referencia. vale. Sí, una comentario para todos. Pues no sé, Nicolás, si me corrija, pero todos pueden preguntar, ¿no? No hay que ser profesor para preguntar. Sí, 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 todo el mundo puede preguntar. Entonces siéntanse libres. Vale, gracias, Luis Carlos. Vale, con mucho gusto. Bueno, em, listo, no más preguntas por ahí. Entonces, muchas gracias, Luis Carlos. Ahora seguimos con la presentación de Jorge Gómez. Entonces,